Voy a dar paso, al segundo ponente. El segundo ponente es Paco Maroto. Él es profesor ayudante en el Departamento de Producción Animal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba. Es doctor ingeniero agrónomo con 10 años de experiencia en investigación relacionada con el procesamiento y análisis de grandes bases de datos. Impulsor de la línea de investigación sobre ganadería de precisión dentro del grupo de investigación Ingeniería de Sistemas de Producción Animal. Además, es especialista en el diseño y validación de tecnologías de ganadería de precisión para vacuno y ovino. Y es vicepresidente de la Comisión de Estudios sobre Ganadería de Precisión de la Federación Europea de Ciencia Animal. Gracias. ¿Se escucha, no? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias a Laura, a Sánchez y al resto de organizadores por la invitación. Es un placer para mí, como para el resto de ponentes, estar aquí. Tuve la oportunidad de estar en una jornada UCIA en el recordado por todo año 2020, que fueron online por el tema del COVID y demás. Así que es un gusto estar hoy presencialmente y poder compartir con vosotros nuestra experiencia. Entonces, cuando me comentó Laura la oportunidad de participar en la jornada, pues sabiendo un poco en lo que trabajamos, me propuso el tema de digitalizar mi granja, cómo pueden los ganaderos elegir qué tecnologías son las que deberían adquirir, qué tecnologías deberían usar, etcétera, etcétera. Es una pregunta muy interesante y un marrón muy gordo para mí, porque ojalá tuviera yo la respuesta de cuál es la tecnología que hay que comprar. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la mejor respuesta para un técnico es depende. Depende de la finca, depende del tamaño, depende de lo que quiera hacer, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a intentar transmitiros, pues en base a nuestra experiencia, unos criterios generales a tener en cuenta. Entonces, lo primero, como dicen los americanos, un disclaimer, un descargo de responsabilidad. Yo, como ha dicho Laura, pues soy profesor del Departamento de Producción Animal y lo que yo voy a comentar aquí son opiniones técnicas basadas en el estudios que nosotros hacemos a nivel de investigación, en la experiencia, pero yo no vendo ninguna de las tecnologías que van a aparecer aquí, ni tengo ningún interés comercial de ningún tipo, ni a favor ni en contra, ¿vale? Entonces, lo primero, no sé por qué se ha cambiado un poco el diseño de la diapositiva, pero lo comento, lo que ponía en el título es si tenemos demasiadas opciones tecnológicas hoy en día. El sector vacuno lechero en particular, dentro de lo que es el sector ganadero, yo creo que es con diferencia el sector más tecnificado. Y hoy en día pues un ganadero se encuentra con muchísimas casas comerciales, con muchísimos productos, algunos productos son equivalentes a otros, otros no, nos ofrecen ligeras diferencias, lo que comentaba Eva, si son compatibles o no son compatibles entre ellos. Entonces a veces es difícil elegir, incluso casi hay ganaderos que tienen la sensación de que tienen que estudiar una carrera antes de entender exactamente todo lo que se le está ofreciendo. Y todo esto se une al estrés propio de la actividad ganadera, que no sé si, supongo que sobre todo los que sois ganaderos lo tenéis más que en la cabeza, que al contrario de lo que piensa la sociedad en general, de que un ganadero está ahí con las vaquitas en el campo como Heidi y todo eso, que era lo que nos transmitían en la televisión cuando éramos pequeños, pues es una profesión bastante estresante porque hay que tener muchas cosas en cuenta, son muchos problemas que resolver todos los días, muchas vidas de animales que dependen de ti. Entonces, de hecho, como veis ahí en la esquina izquierda, ya eso empieza a ser un tema de investigación y ya hay congresos específicos sobre el estrés en la agricultura, el estrés en la ganadería, qué porcentaje de los ganaderos tienen problemas de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces esto es un tema también a tener en cuenta, en el que la tecnología bien manejada nos puede ayudar a reducir esa carga de estrés, mal manejada o mal seleccionada a lo mejor nos ayuda a aumentar la carga de estrés. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces la primera pregunta
que yo me haría como ganadero o que yo recomiendo hacerse como ganadero es ¿para qué quiero yo digitalizar mi granja? Porque estamos en un momento de la sociedad en que todo se nos bombardea por todas partes de que hay que digitalizar la administración, hay que digitalizar la educación, hay que digitalizar todos los sectores productivos y, por supuesto, pues también hay que digitalizar la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera. Entonces, a mí siempre me gusta decir que las herramientas digitales son, como su propio nombre indica, herramientas. Y las herramientas son para solucionar problemas, pero no son un fin en sí mismo. O sea, el fin no es digitalizar. El fin es aprovechar la digitalización si la digitalización me resuelve algún problema que yo tengo. Entonces, la primera pregunta es esa, ¿vale? Entonces, aquí hay distintas opciones y hay quien puede optar por digitalizar porque le gusta estar a la última. Todos conocemos ese perfil de personas que sale un móvil nuevo, tienen que tener el móvil nuevo, los que ya se ven por la calle, no todavía en Córdoba y por nuestra situación, que son ciudades relativamente pequeñas, pero ya se va viendo gente con las gafas estas de realidad virtual, que a lo mejor de aquí a 5 años vamos todos por la calle así. Y hay veces que esto, pues yo no lo estoy criticando, pues es lícito. Si alguien disfruta de usar la tecnología y eso es una razón de compra, pues perfecta. Ahora, desde un punto de vista utilitario, de eficiencia económica, etcétera, ¿necesitamos tener un móvil que valga 1.000 euros? Pues posiblemente hay opciones más baratas que te proveen de lo mismo. ¿Vale? Segunda razón, se ven mal los colores por el cambio del proyector, pero yo os lo cuento, es para poder dormir tranquilo. Es lo que os decía de hay muchos ganaderos que tienen un nivel de estrés importante y hay ganaderos que no pueden dormir por la noche en su casa porque ¿qué estará pasando de esta vaca que estaba de aquella manera? Y ahora no voy a estar yo las 24 horas en la granja, con que esté 22 ya es suficiente. Tendré que dormir algo. Entonces, ¿qué le estará pasando? ¿Estará bien? ¿Estará comiendo? ¿No estará comiendo? ¿El ternero que se destetó bien o mal? ¿Estará como tiene que estar? ¿Estará descansando? Entonces, para este tipo de perfil, aunque la tecnología no te resuelva directamente el problema, te puede permitir a ti vivir un poco más tranquilo simplemente porque tú puedas por la noche en tu casa después de ver el telediario, entrar en el móvil y ver una cámara de lo que está pasando en tu explotación o algún sistema de monitorización de la actividad que te diga, pues mira, este animal está teniendo una actividad normal, etcétera, etcétera. Sin necesidad de detectarte nada automáticamente, ya te está dando un servicio de tranquilidad, que es lo que llamamos lo que se suele hablar en estos ámbitos de servicios intangibles, no tiene un valor económico como tal, pero para ti puede tener un valor que es tanto o más importante que el económico. Sería otra razón para digitalizar. ¿Más razones para digitalizar? Pues yo tengo mucho trabajo y necesito que las máquinas me quiten trabajo. Entonces, de hecho, este fue el origen de la introducción de tecnología en la explotación agrícola, en las explotaciones ganaderas y en casi todos los sectores. No es el enfoque que tenemos hoy en día de digitalización para, como comentaba Eva y como comentaré ahora yo también, para tomar datos sobre el comportamiento de los animales, etcétera, etcétera, sino simplemente para mecanizar tareas. Hoy las explotaciones cada vez son más grandes, cada vez hay más trabajo, no es fácil encontrar mano de obra en determinados sitios para las explotaciones ganaderas y hay máquinas que pueden hacer parte del trabajo. Y ahí aparecen pues, los robots de ordeño, los arrimadores de la mezcla al comedero, todo este tipo de máquinas pueden o no capturar datos, como ahora veremos, que también nos servirán desde el punto de vista de la digitalización, pero lo que hacen principalmente es quitarme trabajo. Y es un servicio como otro cualquiera y como otro cualquiera igual de válido para adquirir la tecnología. Y ahora entrando más a lo que sería lo que hoy en día conocemos o a lo que nos referimos cuando hablamos de digitalización, ganadería de precisión
y todo eso, es porque yo quiero, como ganadero o como productor, ser más eficiente. Más eficiente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista del bienestar animal, como comentaba Eva, desde cualquier punto de vista de los que intervienen en el sistema productivo. Entonces, ¿qué necesito yo para ser más eficiente? Pues tener datos que me permitan mejorar la toma de decisiones. Yo todos los días tomo muchas decisiones. Hay decisiones que tengo tomadas para todo el año, pues a quién le compro la mezcla o a qué hora ordeño, y hay decisiones más del día a día, de en qué momento voy a retirar este ternero de esta vaca, en qué momento voy a cambiar la fórmula del complemento que doy en el robot, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todas esas decisiones, hay decisiones que son más eficientes y hay decisiones que son menos eficientes. Como comentaba el compañero de la empresa también, hay muchas decisiones que se toman por tradición, porque siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así, pues yo sigo haciéndolo así. Si yo tengo información sobre el sistema y sobre los efectos de las decisiones, es cuando puedo, en pura teoría por lo menos, optimizar las decisiones. Yo tengo distintas opciones, digo, esta es la que me va a dar el mejor resultado, pero para eso necesito datos. ¿Datos de qué? Pues datos sobre los animales, datos sobre los alimentos, datos sobre las instalaciones, etcétera, etcétera. Y ahí entramos en el campo de lo que conocemos como ganadería de precisión, digitalización de la ganadería, etcétera, etcétera. Perfecto, estamos en este ámbito, estamos más o menos convencidos de que esto puede ser útil para mí como ganadero, pero hay que tener en cuenta una serie de cuestiones previas. Lo primero, yo como ganadero, ¿yo conozco qué áreas son las que están reduciendo mi eficiencia? Porque yo, como ganadero, tengo que manejar la alimentación, tengo que manejar la reproducción, tengo que manejar el bienestar animal, tengo que manejar las instalaciones, las compras y las ventas, etcétera, etcétera. De todas esas áreas siempre va a haber una, dos o las que sean, que son las limitantes. Yo a lo mejor voy en todo súper bien, pero en la alimentación es donde no estoy optimizado y la alimentación es lo que me está frenando el potencial del resto de áreas que las llevo súper bien. Siempre va a haber una que es la más limitante. Eso es lo que se llama la ley de factores limitantes. Entonces, cuando yo intento ser más eficiente, lo primero que tengo que solucionar es lo más limitante. Si yo estoy en un 80% de lo mejor posible en alimentación y en un 90% en bienestar y mejoro el bienestar, no voy a ver yo un resultado tangible porque sigo en la alimentación por debajo. Y eso que parece muy obvio, no es tan fácil como productor, como ganadero, tener tú cuantitativamente en tu cabeza qué es realmente lo más limitante en tu granja en cada momento concreto, que sería lo que yo tendría que priorizar a la hora de digitalizar. Otras cosas que tengo que tener en cuenta, yo conozco mi proceso de toma de decisiones, es decir, yo he pensado por qué yo tomo determinadas decisiones, siempre tomo las mismas decisiones, o si un día me he levantado porque soy del Madrid, ha perdido y tomo la decisión me cabreo y tomo una decisión distinta. Tengo que tener caracterizado mi proceso de toma de decisiones, porque eso es lo que voy a cambiar con los datos. Entonces tengo que saber, porque a lo mejor luego yo invierto un montón en tecnología y me sigo tomando la misma decisión el día que pierde el Madrid. Entonces no estamos sacándole el partido a la tecnología igualmente. Relacionado con lo anterior, ¿yo puedo o quiero cambiar mi proceso de decisiones? Porque hay cosas que puede que yo no las quiera cambiar, porque no me siento cómoda haciéndolo de otra manera, o cosas que directamente no puedo cambiar. En el ejemplo, que sería la siguiente pregunta, de en qué ámbitos yo puedo modificar las decisiones que tomo actualmente. El ejemplo que viene en la fotografía, ¿eso qué es? Pues tenemos, yo en concreto en mi departamento hay compañeros que son líderes mundiales en este campo de investigación de la tecnología NIR, que a muchos sonará. Básicamente es una tecnología que yo puedo de forma semiautomática, automática, caracterizar, por ejemplo, la calidad de esa dieta que están tomando las vacas día a día. Entonces yo me compro un NIR que vale un dinero, cada vez menos, pero bueno, vale un dinero. Voy analizando la mezcla y digo, ostras, pues hoy la mezcla está muy mal. Vale, bien, pero yo puedo hacer algo
Porque si yo ya tengo un contrato con COBA para que me suministre la mezcla y yo no soy el que formula la mezcla de COBA, mi capacidad de decisión sobre eso es limitada. Entonces, a lo mejor ese margen de cambio en la toma de decisiones que yo tengo ahí no justifica la adquisición de esa tecnología y tendría que buscar yo otra tecnología. Entonces, siempre que vayáis a adquirir una tecnología, pensar esto a qué decisiones me lleva a cambiar y si esas decisiones las puedo tomar yo o las tienen que tomar otros actores que participan dentro de mi granja, porque dentro de mi granja no solo tomo decisiones yo. ¿Vale? Aquí también ponía, las letras en blanco se han cambiado todo, aquí lo que ponía es necesario tener una visión cuantitativa previa. ¿Qué quiero decir eso? Hay personas, yo como ha dicho Laura soy ingeniero, los ingenieros tenemos el problema de que todo lo vemos en matemáticas, es un problema para la vida real. Yo tengo muchos problemas con mi mujer porque ella no ve la vida en matemáticas, pero todo lo vemos en forma de números y hay gente que tiene una visión de la vida más cualitativa, que se dice. De esto está bien, esto está mal, etcétera, etcétera. Entonces, si tú como ganadero ya eres de los que antes de la digitalización tenías una libretilla como esa donde lo apuntabas. ¿Le he dado? Tenía una libretilla como esa donde tú apuntabas tal día, la vaca me parió, el ternero pesó tanto, de alto tenía tanto, ese ternero yo luego le estuve dando 8 litros no sé cuántos días, luego le cambié la fórmula, etcétera, etcétera. Si tú eras de eso, eres un candidato perfecto a digitalizar tu granja. ¿Por qué? Porque lo único que vas a conseguir es que esos datos, en vez de apuntarlos tú en la libretilla, los vas a capturar automáticamente. Si tú eres de los que llega por la mañana, esta fórmula de, por ejemplo, para las terneras lactantes que yo tenía, ¿cuál le eché? ¿Esta o esta? ¿Le eché tanto o le eché lo otro? Ya no me acuerdo. Bueno, pues un poquillo más. Y le echas a cucharadas, pues no eres el mejor candidato para digitalizar tu granja, porque vas a seguir seguramente tomando las mismas decisiones y vas a tener unos datos muy buenos que no van a cambiar tu proceso de toma de decisiones, que es lo que hemos dicho antes. Entonces, esa visión cuantitativa es importante adquirirla antes de adquirir la tecnología, porque, por suerte, eso no vale dinero, adquirir una visión cuantitativa de la ganadería. Entonces, dicho eso, ¿a qué aspectos debería yo prestar atención a la hora de seleccionar una nueva tecnología desde el punto de vista tecnológico, valga la redundancia, que sería un poco la expertise mía? No me he querido meter en muchas profundidades de revisar todas las tecnologías, porque si no podemos estar aquí 8 horas hablando de las distintas opciones tecnológicas que hay, pero luego si queréis en el turno de la mesa de debate, pues cualquier pregunta con respecto a una tecnología concreta podemos intentar resolverla en el caso de que lo sepamos. Entonces, lo primero que piensa todo el mundo, el precio. Lo más caro, lo más barato, y hay opciones de las dos. Hay gente que siempre tira por lo más caro y hay gente que siempre tira por lo más barato. Entonces yo creo, mi recomendación aquí es que hay que cambiar un poco el paradigma y no hay que preocuparse tanto del precio como de lo que se llama el retorno de la inversión. El ROI, Return of Investment en inglés. ¿Qué es el retorno de la inversión? El retorno de la inversión es el beneficio neto dividido por el coste de inversión y multiplicado por 100 para que se exprese en porcentaje. ¿Qué es el beneficio neto? Los ingresos adicionales que yo consigo por implantar esa tecnología menos la inversión. ¿Vale? Entonces, esto, por decirlo en un ejemplo, si a mí algo me cuesta 100 y yo por tener esa tecnología frente a cuando no la tenía, produzco 20 más, tengo un beneficio neto de 20. 20 dividido por 100 es del 20%. Yo voy a tardar, si eso estamos hablando al año, pues voy a tardar 5 años en recuperar esa tecnología. Lógicamente, este beneficio neto lo tengo que calcular en un periodo de tiempo determinado. Va a haber tecnologías que tienen un ROI bajo a lo mejor en un año y un ROI alto a 10 años,
y otras tecnologías que tienen un ROI muy alto el primer año y luego en 10 años no crece tanto. Son conceptos financieros que no todos tenemos tanto en la cabeza, pero que es importante plantearse a la hora de adquirir una tecnología. Más que pensar si esto es barato o si es caro, es cuánto voy a tener yo de beneficio neto por tener esto frente a no tenerlo. Es situarse en dos escenarios posibles. Escenario continúo sin la tecnología, escenario compro la tecnología. ¿Dónde voy a tener más retorno de la inversión? Y de nuevo, insisto en el tema de los intangibles. A veces vamos a tener que en ese, ya sea en la inversión o ya sea en los ingresos adicionales que yo tengo, voy a tener que darle valor a cosas que no tienen hoy en día un valor económico. Por ejemplo, la inversión, todos estáis pensando, me imagino, en cuánto me cuesta, en euros o en dólares o en lo que sea en cada sitio. Pero no es solo eso, sino cuánto me va a costar a mí aprender a usar la tecnología. Porque si yo tengo que dedicarme un año a aprender a usar la tecnología, mi tiempo vale dinero. Entonces, eso debería entrar dentro de la parte de inversión. Dentro de la parte de beneficio, pues a lo mejor lo que decíamos antes, ¿cuánto va a mejorar mi calidad de vida? Si yo me voy a ir 1 hora antes de la granja todos los días, eso es un beneficio económico que también tengo que valorar a la hora de evaluar ese ROI. Incluso, desde un punto de vista más complejo, yo tengo que valorar si yo me voy a ir 1 hora antes y esa hora la voy a dedicar a descansar, o si me voy a ir a 1 hora antes y me voy a ir al bar y voy a gastar más dinero en el bar que en la granja. Pues también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Requerimientos tecnológicos. Ahí en rojo os he puesto, no hay que ser ingeniero para manejar la tecnología, pero hay que intentar entender la tecnología. Porque a veces, aquí yo sé que en el sector vacuno de leche no tanto, porque la mayoría de los ganaderos y sobre todo aquí en el Valle de los Pedroches tienen un nivel tecnológico alto, entienden muy bien lo que están adquiriendo, lo que están utilizando, etcétera, etcétera, pero no siempre es así y a veces uno compra determinadas tecnologías que cuando la llevas con ellas 2 o 3 años y entiendes lo que realmente está haciendo la tecnología, dices, pues esto no es lo que yo necesitaba. O incluso que esa tecnología tiene un requerimiento previo que luego tú no tienes en tu granja. Por ejemplo, temas de suministro energético. Parece muy evidente, pero ¿es necesario que yo tenga luz eléctrica, una conexión a la red? Hay soluciones que sí y hay soluciones que no. En la mayoría de las granjas, aquí o en todas, esto no va a ser un problema, pero hay muchas partes en el mundo en que esto es un problema. Tener un suministro estable. Tú puedes tener un suministro a la red. Siempre cuento, sobre todo a los estudiantes, una anécdota que me contó un ganadero de por qué quitó una sala de ordeño rotativa, y es porque se iba mucho la luz en su granja. Entonces tú tienes una sala de ordeño rotativa que iba conectada a la red para moverse, y si se va la luz, ¿cómo mueves tú la rotativa? Y no puedes, la movían con una cuerda y el tractor, os imaginaos lo que es eso, y tú no puedes dejar de ordeñar a las vacas. Entonces, tanto la disponibilidad de suministro eléctrico como la estabilidad de ese suministro eléctrico. La potencia que requieren esas tecnologías. Hay tecnologías que requieren más potencia y tecnologías que requieren menos. Yo a lo mejor tengo luz, pero no tengo suficiente potencia. Constante o en picos, como decía. Las tecnologías estas tipo collar y todo eso, eso lleva baterías, eso lleva pilas. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar las pilas? ¿Las pilas las cambio yo o cada vez que hay que cambiar las pilas tengo que mandar el collar a Stuttgart en Alemania? Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuánto me cuesta la pila? A ver si va a costar, como se dice, más caro el collar que el perro. Que a veces el collar es muy barato y la pila es más cara que el collar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Conectividad, lo mismo, tengo acceso a internet de red, tengo banda ancha en la explotación, eso me abre unas posibilidades que no me abre si tengo otro tipo de conectividad. Conectividad terrestre, conectividad por satélite, tengo que pagar una cuota de mantenimiento porque los datos de los collares o del robot se me suban a una plataforma en la nube desde donde luego yo accedo a la app.
Todo eso hay que saberlo antes de adquirir la tecnología. Un término un poco más técnico que es la latencia de los datos. ¿Qué significa la latencia de los datos? En pura teoría, yo quiero que si yo instalo una tecnología, a mí esa tecnología me dé datos en tiempo real, para que a mí, si la vaca se pone mala ahora, yo me entere ahora. Pero depende del sistema de comunicación que tenga, pues si tengo comunicación por satélite, a lo mejor tengo una latencia de 4 horas. ¿Qué quiere decir una latencia de 4 horas? Que a mí me llega el dato que se ha capturado hace 4 horas. Entonces, si en esas 4 horas, imaginaos que fuera una alerta de parto, en 4 horas ya ha pasado lo que tenga que pasar. Entonces, también es importante tener en cuenta esos requerimientos tecnológicos. Potencia de cómputo. ¿Potencia de cómputo qué es? Muchas cosas se manejan con un ordenador normalito, pero ahora veremos luego al final que la tendencia va a ser más sistemas de análisis de imagen y todo eso como lo que ha presentado Eva. Un algoritmo de análisis de imagen requiere muchos gigas de RAM, mucha potencia de ordenador. Y eso hay que tenerlo en la granja o contratado en la nube o donde sea, pero esa potencia primero hay que adquirirla, hay que poder tenerla y luego hay que pagarla. Luego el software donde se van a manejar los datos que me dé a mí el sistema es propietario, es decir, es un software de la empresa de donde yo no puedo sacar ni meter datos, o es un software más abierto con el que yo puedo interaccionar. También importante a la hora de adquirir la tecnología. Compatibilidad, que lo comentaba Eva, hemos coincidido en un par de cosas en las presentaciones. La integración de los datos es uno de los grandes problemas reales de la implementación de todos estos sistemas de ganadería de precisión en la granja. Y aquí es un problema porque hay un conflicto de interés entre el proveedor de tecnología y el usuario. ¿El usuario qué querría? Que todos los datos de cualquier cosa sean compatibles con todo. Incluso que yo me lo pueda descargar todo y yo lo junte todo a mi manera. El proveedor de la tecnología, ¿qué piensa? No, yo esto que me ha costado $500.000 de euros desarrollarlo, no se lo doy a nadie. Entonces, esto es mi expertise tecnológica, esto es mi patente, etcétera, etcétera. Entonces, yo como mucho te doy datos ya elaborados y tú no sabes de dónde viene esto. Entonces, ese conflicto de interés está ahí. Desde mi punto de vista, cualquier proveedor, o si yo tuviera que negociar con un proveedor, yo le exigiría que por lo menos me dé un output de datos. Un output de datos es de lo que está capturando tu tecnología, tú me tienes que dar a mí los datos brutos o lo más brutos posibles, por lo menos en CSV o a través de una API, que son formatos generales que yo puedo integrar con otras tecnologías. Porque si no, podemos llegar a la situación en que tengo la empresa de los collares, la empresa del robot, la empresa de las cámaras termográficas, la empresa de la amamantadora, la empresa de tal, 200 aplicaciones en el móvil, de cada una de su manera. La vaca que parece, como decía un compañero mío, que parece una feria, un sensor aquí, otro aquí, otro aquí. Entonces, tampoco parece una situación sostenible. De hecho, desde mi punto de vista, y yo sé que ya hay proyectos que se están moviendo en ese sentido, las propias empresas comercializadoras se están dando cuenta de que esto es un problema y van a, en el futuro, o por lo menos eso es lo que se está comentando, a intentar comercializar sus productos de forma conjunta. También por lo que viene después, que es por la disponibilidad de servicios técnicos. Si yo tengo una empresa pequeñita que vendo un podómetro muy específico para una cosa que lo hace muy bien, pero solo hace eso, y yo tengo 3 clientes en cada comarca ganadera por todo el mundo, yo no puedo tener un técnico en cada comarca ganadera de todo el mundo porque no tengo dimensión todavía. Entonces, las empresas tecnológicas lo que se está pensando ahora es vamos a integrarnos y entre estas 4 o 5 ofrecemos nuestro paquete tecnológico de forma conjunta y luego tenemos un técnico que nos da servicio a todos. Porque eso es importante también desde el punto de vista del ganadero. La tecnología no es venderla y ahí te quedas con ella, sino es venderla y mantenerla. Y esto enséñame a mí a manejarlo. Y cada vez que me mande una actualización, explícame qué es lo que hace la actualización. Entonces, eso es clave desde el punto de vista del usuario. Aquí hay, desde mi punto de vista, en este momento es un problema de que estamos como en todas las burbujas, estamos ahora, la digitalización es una palabra clave, entonces ahora estamos en el pico
y hay muchas empresas que pueden tener interés en desarrollar productos por capturar subvenciones públicas y cosas de este tipo, que luego no tienen a lo mejor un interés tan real en mantenerse en ese mercado. Entonces, como usuario, hay que intentar filtrar y ver si lo que te ofrece esa empresa en el largo plazo, porque si no te puedes quedar a los 2 o 3 años que ya no tienes servicio, la plataforma deja de funcionar, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay distintos modelos, están los modelos de que las grandes empresas del sector que todos conocemos, cuando detectan una empresa pequeña que tiene una novedad que aporta algo distinto a lo que ellos ya ofrecen, pues directamente lo absorben y se vende a través de la empresa grande, o estas otras cooperativas, entre comillas, de empresas pequeñas que puedan llegar a ofrecer sus productos de forma conjunta. Supongo que veremos las dos soluciones en el futuro. Lo que sí, como ganadero y como usuario final, es importante que tengáis lo que se llama el ciclo del hype el hype cycle, que es que todas las tecnologías pasan por ese ciclo. Primero, se empieza a hablar de la tecnología, sería lo que estamos ahora, esto se refiere a la agricultura, la robótica, por ejemplo, se empieza a hablar mucho de que en el futuro los robots van a recoger las fresas, no sé qué, yo todavía no he visto ninguno recogiendo fresas, pero ya está el run run. Luego un pico, que es cuando parece que eso va a resolucionar los problemas de todo el mundo, que eso es la panacea que va a servir para todo, que como ahora está ahí la inteligencia artificial, ahora parece que ChatGPT va a resolver todos los problemas del mundo. Luego todas caen, porque no hay nada que vaya a resolver todos los problemas del mundo, o por lo menos nada que se haya inventado todavía. Y luego ya hay una fase de estabilización que idealmente, para estar seguro, deberíamos comprar tecnologías que ya estén estabilizadas. Ahora, yo como persona que se dedica a desarrollar tecnologías, también me interesa tener lo que se llaman pioneros o early adopters, que son los ganaderos que se echan para adelante con las cosas nuevas. Alguien tiene que probar las cosas nuevas. ¿Cuál es mi recomendación desde ese punto de vista? Si sois ganaderos, echaros para adelante, probad cosas nuevas, pero el coste de probar cosas nuevas no lo tiene que pagar el ganadero. Para el coste de probar cosas nuevas están los proyectos de investigación, están las subvenciones públicas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, otra cosa que tengo que tener en cuenta es el modelo de negocio de la empresa que me está vendiendo la tecnología. ¿Yo compro la tecnología una vez y la tecnología ya es mía? ¿O yo la compro y realmente lo que estoy haciendo es como un renting, que eso sigue siendo de la empresa y yo le pago una cuota mensual por servicio? No es lo mismo. Y muchas veces el primer día no nos enteramos de lo que estamos comprando. Yo tengo datos solo, es decir, a mí me llega una hoja de Excel con datos, o yo tengo conocimiento. Idealmente, yo como usuario final, no todo el mundo puede ser ni tiene que ser ingeniero de datos. Yo como ganadero no me voy a poner a hacer algoritmos. Entonces yo lo que quiero es que a mí esos datos me vengan ya transformados en conocimiento. ¿Transformado en conocimiento qué es? En que lo que ha comentado Eva, por ejemplo, de que cambian los patrones de comportamiento, a mí no me des si está un 25, un 30 o un 40% del tiempo comiendo. A mí dame que esto es una alerta. Eso ya es transformado en conocimiento. Idealmente, en algunos casos, dámelo transformado en acción. ¿Eso qué significa? Dámelo transformado en que cuando los datos cambian se abre una puerta, se le echa más en el comedero y eso de forma automática, que ni siquiera tenga que ir yo a hacerlo. A eso es a lo que vamos a tender o deberíamos tender. Lo mismo si tengo una cuota de mantenimiento por conectividad. Hay a veces que tengo una cuota por servicio técnico, use el servicio técnico o no. Todas esas cosas hay que verlas el primer día. Si yo soy un early adopter o un pionero, o incluso aunque yo no sea un pionero, pero mis datos están sirviendo para desarrollar el producto, ¿yo recibo algún tipo de compensación por esos datos? Ese es un gran debate en todo esto de la digitalización hoy en día. No tiene por qué ser una compensación económica, puede ser un acceso preferente a determinados servicios, un precio mejorado, etcétera, etcétera. Pero sí, como ganadero, tengo que ser consciente de que a veces mis datos están siendo utilizados para desarrollar tecnología y que entonces tengo un valor. Y ese valor pues, puede tener un valor económico o no, pero desde luego tiene un valor.
Entonces, muy brevemente, algún repaso de algunas las tecnologías más clásicas para vacuno de leche desde este punto de vista que estoy comentando. Para mí, y esto es una opinión personal, el robot de ordeño sigue siendo el rey de las tecnologías. ¿Por qué el robot de ordeño sigue siendo el rey, como dice la canción? Pues porque es a lo que yo creo que o mi opinión de lo que deberíamos aspirar es a una tecnología multipropósito. Una tecnología multipropósito, perdón, es una tecnología que sirve para muchas cosas a la vez. ¿Vale? ¿Qué tipo de datos puedo yo capturar en un robot de ordeño? Pues por supuesto cantidad de leche, diaria, por visita, por cuarterón, etcétera. Calidad de leche, calidad sanitaria, en algunos casos incluso calidad organoléptica, parámetros del ordeño, el flujo, el nivel de vacío, etcétera, etcétera. Desviaciones respecto a los valores del rebaño. Esta vaca está dando menos de sus compañeras del mismo tipo, respecto a ese mismo animal otro día, respecto a lo que se esperaba de ese animal con respecto a la última vez que vino, como vimos, como el robot que tiene el compañero Paco. Consumo de concentrado, en el caso de que yo le dé concentrado también en el robot. Peso, puedo pesar la vaca en el robot, puedo pesar la vaca, las 4 patas o cada pata por separado e intentar detectar cojeras en el mismo robot. Incluso puedo sacar datos de comportamiento social en el robot. Quiénes son las que van las primeras, quiénes son las que van las últimas, van siempre en el mismo orden. Todo eso me puede ayudar a saber un poco cuál es la jerarquía de rebaño, y eso como en todas las clases que hay uno que le hacen bullying, pues a lo mejor hay una que le hacen bullying y hay que separarla, o es mejor si la separamos. Desde mi experiencia, desde lo que yo he visto, en la mayoría de los casos, la utilización de esos datos hoy en día está por debajo del potencial que tienen esos datos. ¿Por qué? Porque nadie compra un robot para coger datos. La gente compra un robot para ordeñar y para quitarse mano de obra. Entonces todavía hay un potencial grande en la utilización de esos datos. Y eso pasa en muchas tecnologías. Por ejemplo, esto que lo he visto hace relativamente poco, publicaciones como esta y otras similares que hay, son cosas que nosotros podríamos ver perfectamente a partir de los datos de un robot. ¿Esto qué es? Yo tengo X vacas, yo estoy registrando continuamente la producción de leche de esas vacas en cada momento, No es lo mismo que cuando yo estoy en un programa de control lechero, que yo tengo un dato de leche al mes. En un robot de ordeño, o incluso con la mayoría de las salas, tengo datos diarios, tengo datos de cada ordeño y de cada animal. Todos, sobre todo los que sois aquí estudiantes de veterinaria y todo eso, ya habéis visto lo que era la curva de lactación. Se supone que la vaca va a empezar primero creciendo, luego va a bajar. Esa curva de lactación se ajusta a un modelo matemático, pero luego en la realidad ninguna vaca hace una curva de lactación perfecta. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de artículos? Lo que miden es, yo le ajusto un modelo matemático a esta curva de lactación y yo veo cada día cuánto se separa la vaca de la lactación teórica perfecta. Y eso se utiliza como indicador de resiliencia, que es un tema que ya se ha comentado, lo ha comentado Eva y lo ha comentado también el compañero de la empresa. ¿Eso qué es? Si yo tengo una vaca que porque un día haga aquí 38 grados, eso le afecta mucho, su producción lechera de ese día se va a retirar mucho de la teórica que le correspondía ese día. Si hay otra vaca que aguanta mejor los 38 grados, va a estar más cerca de la curva teórica. Entonces, cuanto más cerca esté yo de la curva teórica, como que aguanto mejor los golpes. Yo cuando le quiero explicar esto a mis estudiantes, les digo, resiliencia es que me pegan un puñetazo y yo no me caigo, o si me caigo me levanto pronto. Entonces, pues es un indicador que desde luego va a ser interesante para seleccionar genéticamente y más en las condiciones ambientales que cabe esperar y que ya estamos viviendo en el futuro. Otra tecnología típica son los acelerómetros, conocidos por todos, me imagino aquí. Tenemos distintas opciones en el mercado, tenemos acelerómetros en collar, tenemos acelerómetros en la pata, tenemos acelerómetros en la oreja, tenemos acelerómetros en un cabezal. Entonces tenemos que saber
entender un poco qué es lo que hace un acelerómetro desde el punto de vista tecnológico. Y no creerse a pie juntillas que porque el acelerómetro diga que la vaca ha estado 38,6 minutos tumbada, eso es exactamente así, sino que son estimas que se derivan de algoritmos matemáticos, que todos los algoritmos matemáticos tienen errores y que en función de donde yo coloque el acelerómetro será mejor para una cosa o será mejor para otra. Por ejemplo, si yo lo que me interesa es saber el comportamiento de descanso de pie tumbado, va a ser siempre mejor un acelerómetro en la pata que un acelerómetro en el cuello. Si yo quiero saber el comportamiento de cabeza arriba, cabeza abajo, va a ser mejor un acelerómetro en el cuello. No tenemos tiempo de entrar en las profundidades esas, pero sí es interesante que nos formemos un poquito. El Ministerio tiene un centro de competencias digitales que os recomiendo a los que estéis interesados que os apuntéis, y allí yo doy un curso, pero hay otros profesores de otras instituciones que dan cursos y se explica un poco las bases de la tecnología, y es bueno entenderlo aunque no te vayas a dedicar a desarrollar la tecnología. ¿Por qué? Porque si no pasa, esto al final es como los relojes estos inteligentes que muchos llevaréis, que te levantas a las 7 de la mañana y ya has dado 3.000 pasos, y dices, si mi pasillo no es tan largo. ¿Por qué? Porque cada vez que mueves el brazo así, es un paso. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿vale? La monitorización del peso y la condición corporal, pues tenemos opciones de básculas, básculas de paso, básculas de movimiento, básculas de los bebaderos, cámaras tridimensionales. También cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes y tiene sus errores y sus menos errores. Por ejemplo, todo el tema de básculas estacionarias en bebederos, pues depende de cómo sea mi sistema, a lo mejor puedo tener problemas con la acumulación de estiércol y son cosas a considerar. La monitorización de la temperatura, que ha comentado también Eva, no es lo mismo monitorizar con una cámara termográfica la temperatura externa del animal que con un bolo ruminal la temperatura interna del animal. Pero también tengo que saber que la temperatura interna del bolo se ve afectado por los procesos digestivos. Aquí tenéis esa gráfica, es lo que yo veo cuando registro en continuo los datos de temperatura del rumen. ¿Qué son esos picos? Cuando bebe agua la vaca. ¿Por qué? Porque el agua está mucho más fría que la vaca. Una vaca está a 39 grados y el agua, nadie se bebe el agua a 39 grados. Entonces, cuando entra en la vaca, pega una caída de temperatura importante. Y a la hora de interpretar esos datos, que a lo mejor a mí lo que me interesa es saber cuántas veces ha bebido. Para eso, perfecto. Pero para el tema de temperatura asociado a enfermedades y demás, pues hay que saber que lleva un proceso de limpieza de datos. Monitorización del parto. No es lo mismo un sensor de estos que un acelerómetro instalado en la cola que un sensor intravaginal que mide temperatura y demás. También tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La instalación o la facilidad de instalación es totalmente distinta, la precisión es distinta, las necesidades de conectividad son distintas. Todo hay que planteárselo. Luego, esto es en honor a mi amiga Laura, la mitad de los animales que tenemos en la granja no son vacas de leche, que allí hay otros animales. Allí hay terneras, hay novillas de recría, etcétera, etcétera. Entonces, esos animales también merecen nuestra atención y también hay tecnologías específicas para ello. Y, por ejemplo, el tema de las amamantadoras, pues es una tecnología también multipropósito. Por un lado, me quita trabajo, no tengo que estar yo preparando la leche, calentándola, etcétera, etcétera. Por otro lado, y también muy importante, estandariza los procesos. No está lo mismo la leche a la misma temperatura, con la misma concentración. Si yo la preparo a mano cada vez, como que si yo la programo en un dispositivo de este tipo. Luego, indirectamente, pero que puede terminar siendo más importante, estoy obteniendo datos de consumo y de comportamiento alimentario, cuánta leche está bebiendo cada ternera, cuántas veces va a la amamantadora, cada vez que va bebe o no bebe, etcétera, etcétera, que como ya ha explicado Eva, puede servir para crear alertas tempranas asociadas a problemas sanitarios e incluso también datos de comportamiento social, qué ternera es la que va a la primera, la que va a la segunda, etcétera, etcétera. Y otra ventaja de estos sistemas, desde mi punto de vista, es que tengo mucho tiempo para recuperar la inversión. ¿A qué me refiero con eso? Si yo
estoy afectando a animales que tienen todavía toda su vida productiva por delante en la granja, lógicamente mi capacidad de recuperar esa inversión es mucho más grande que si yo detecto una cojera en una vaca que le quedan 6 meses en la explotación, que también. ¿Vale? En esto he coincidido con Eva, de hecho en la misma tabla, muchas de las tecnologías que es de su grupo, que están disponibles en el mercado, no están validadas externamente. Como ha dicho ella, eso significa que, claro, si yo soy una empresa, yo en una granja experimental que yo tengo 300 vacas, desarrollo un algoritmo de comportamiento y yo eso no lo pruebo en otras explotaciones que tienen otros cubículos, que tienen otro diseño de la granja, etcétera, pues las posibilidades de que no se ajuste exactamente a mi explotación son más altas. A eso nos referimos con validación externa. En ese sentido, sí os quería comentar que justo ahora en la Universidad de Córdoba tenemos un proyecto que es ese que veis ahí, que es el TEF AgriFood. TEF son Testing Experimental Facilities, y es un proyecto en el que la Unión Europea financia a las empresas que validen externamente sus soluciones. O sea, ¿esto cómo funcionaría? Si tú como ganadero viene un comercial y te ofrece, pues mira, tengo este producto que es nuevo, yo preguntaría, ¿pero esto dónde se ha probado? Etcétera, etcétera. Pues lo hemos hecho en la granja nuestra, pues si queréis, una opción es os acercáis a la Universidad de Córdoba y le decís que quiero validar esto externamente. Y entonces allí investigadores de la Universidad de Córdoba, o también hay otras universidades a nivel europeo, pero aquí en Andalucía y en España hay un polo de porcino en Lleida, hay otro de vacuno de leche en Galicia y luego estamos nosotros aquí en Andalucía. Pues lo que hacemos es, usted me deja su tecnología, yo voy a tomar datos de referencia, yo mirando a los animales, y voy a comprobar si lo que dice su tecnología que hace, lo hace o no lo hace. Y lo voy a hacer yo de forma externa, que no tengo un conflicto de interés con la empresa. Y a la empresa se lo va a pagar todo esto la Unión Europea, con lo cual también es interesante que no tengan que pagarle ellos a la universidad o a quien sea para que haga esta validación. Me decía Laura, algo de por dónde va a ir el futuro de la tecnología de precisión. Pues se me ha ocurrido poner esta diapositiva, que es, digamos, el sistema más avanzado tecnológicamente que yo sé que existe y que no sé realmente si está validado o no, solo lo conozco a través de la publicidad del propio sistema, no he trabajado con él, pero sí sé que es la visión que tienen los americanos de por dónde va a ir esto de la ganadería de precisión. En Estados Unidos, fundamentalmente Canadá, Norteamérica, ellos no ven factible que cada animal lleve un sensor. No lo ven por temas de coste, fundamentalmente por temas de coste, pues ya sabéis que a esta gente los dólares les gusta mucho. Y entonces ellos dicen, si el ganadero lo que hace es ver las vacas, pues yo lo que voy a hacer es que yo lo voy a intentar hacer todo con cámaras, porque una cámara, si lo pensamos, es un ojo artificial. Entonces voy a intentar hacerlo todo con cámaras. En pura teoría, muy bonito, tecnológicamente muy, muy, muy difícil. Sin embargo, pues aquí tenéis un vídeo que dura un par de minutos, no sé cómo voy de tiempo, Laura. ¿Voy bien? Este es el Viking Genetics, que es una empresa de genética de vacuno de leche. Dice o promociona que tiene este sistema. Lo voy a dejar, está en inglés, pero lo voy a dejar que lo escuchéis. Si se ve. Y ahora lo comentamos. So how do you actually become more feed efficient as a farmer? The Saved Feed Index shows you how efficient a cow is in turning feed into milk. You can find out which bulls that will bring you the best performing and most climate-friendly cows. On average, 6% of a cow's energy is spent on producing methane rather than milk. The Saved Feed Index is based on data from the CFIT technology, a state-of-the-art system where 3D cameras monitor and measure the feed intake throughout the lactation of the cows from commercial herds. Esto es lo que yo quería que vierais. Todo eso que hay arriba son cámaras 3D. The 3D cameras and artificial intelligence identify the cows. Yo creo que podemos quitar el vídeo ya y ya es suficiente para poder explicarlo.
Básicamente, ¿qué es lo que hace esta tecnología? Se instalan cámaras, como habéis visto en la parte de arriba del pasillo de alimentación, y se supone que la cámara, que es una cámara 3D no es una cámara que toma una foto, que es un objeto plano, sino una cámara que toma una foto con volumen. O sea, yo veo como las formas. Entonces, se supone que la cámara es capaz de identificar cada vaca, sin necesidad de una identificación electrónica ni nada, porque cada vaca tiene un patrón de mancha particular. Eso en vacuno de leche es relativamente fácil, en Jersey es mucho más difícil, porque son todas las vacas del mismo color, en vacuno de carne es mucho más difícil todavía. Y luego toma el volumen del alimento en el pasillo. Entonces lo que hace es que te identifica a la vaca y te dice, pues si ahora hay aquí un volumen de, yo qué sé, de 1 metro cúbico de comida, llega la vaca y cuando se va la vaca queda 0,8 metros cúbicos, es porque se ha comido 0,2. Básicamente eso es lo que prometen que hacen. ¿Para qué? Para seleccionar los animales por eficiencia alimentaria, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista sobre todo medioambiental. ¿Qué se supone que es lo que nos interesa? Si yo tengo 2 vacas que dan 40 litros, a mí me interesa de las 2 la que come menos. ¿Por qué? Primero, porque me va a costar más barato, y segundo, porque se supone que esa que come menos, todas sus rutas metabólicas están mejor orientadas a producir leche y por tanto va a tener menos rutas metabólicas orientadas a producir gases de efecto de invernadero, heces, etcétera, etcétera, que son problemas del sistema actualmente. Entonces, por eso han hablado de Climate Smart, que se dice ahora, ganadería climáticamente inteligente, etcétera. Esto científicamente está discutido, porque ya hay por ahí algunos trabajos que nos dicen que cuidado con seleccionar por eficiencia alimentaria, porque un animal que tú seleccionas estrictamente por eficiencia alimentaria puede que tenga muy malas rutas metabólicas para su sistema inmune. Es decir, de que lo que el animal se come, como lo dedica todo a producción de leche, va a dedicar muy poco a estar fuerte y cuando te viene una enfermedad se lo lleva por delante. Entonces puede que estemos, porque tengamos ahí una asociación negativa que hay que tener en cuenta. Lo cual no quiere decir que no nos interesen datos de eficiencia alimentaria. Por supuesto que nos interesan los datos de eficiencia alimentaria. Ya para terminar, esto es la teoría, esto es lo que hay y lo que os voy a presentar a continuación es qué es lo que se supone o qué es lo que sabemos que realmente tienen los ganaderos hoy en día. Entonces, para eso son datos de una pequeña encuesta en la que también colaboré con tu compañero Paul, con otro compañero de la Politécnica de Valencia, y básicamente fue un formulario online en Google sobre cuáles son los sistemas de ganadería de precisión que hay instalados en la granja. Entonces, se preguntaba cuáles son las tecnologías que ya están implementadas y cuáles son las barreras para adoptar nuevas tecnologías. Luego teníamos datos reproductivos y reproductivos de CONAFE, porque muchas de estas asociaciones de ganadería estaban asociadas a CONAFE. Actualmente los resultados son de 46 encuestas, que es todavía poco, pero el formulario sigue abierto. Si escaneáis el código QRS, los que seáis ganaderos podéis acceder al formulario y completarlo y os lo agradeceríamos. Entonces, ¿qué es lo que se ve? A ver, ahora no me está pasando. Vale. Primero, una pequeña caracterización de las tipologías de granjas. Veis que el 50% de las granjas son de lo que llamamos zona sur, Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Seguramente de ese 50%, un 48% sean del Valle de los Pedroches. Y un 41% de las granjas que respondieron de la cornisa cantábrica, que es la otra zona con mayor número de explotaciones de España. Y luego zonas como el centro, Levante, las Islas Canarias, minoritariamente representados. Tamaño de la granja, un 58% de la granja entre 100 y 250 vacas de ordeño, un 37% de la granja entre 25 y 100, que serían lo que aquí en Los Pedroches serían medianas y grandes. El tamaño normal que todos los que estamos aquí conocemos, que suelen tener las explotaciones de vacuno de leche, por tanto son explotaciones representativas del sector. Entonces se preguntaba, ¿dispone usted de sistemas de identificación electrónica? RFID son las etiquetas para que no nos llevemos la ropa del Zara, pues las mismas, se utilizan para identificar, no exactamente las mismas, pero
parecidas para identificar a los animales. Entonces, sí, en crotal un 10%, la mayoría sí, pero en el collar. Porque ya muchos sabéis o sabemos que esto va asociado a la sala de ordeño y a otros dispositivos presentes en la granja. No todavía un 30%, es decir, una de cada 3 granjas todavía no está identificado electrónicamente cada animal, que es una tecnología clave para poder leer a ese animal con distintas tecnologías, ¿vale? ¿Tiene algún software para controlar los registros productivos? Sí, un software profesional, el 80%. Casi todo el mundo tiene software, una vez más, de la sala de ordeño. Como veremos, todo va muy asociado en el sector a la sala de ordeño. Un 10% Excel o similares y un 13% no utilizan ningún tipo de software. ¿Puede monitorizar la producción de leche de cada vaca? Es decir, de cada vaca individual, no del tanque o del conjunto de las vacas. Sí, con medidores individuales en la sala de ordeño, un 50%, un 24% con robots de ordeño ya, de los que respondieron, y no un 26%. ¿Vale? ¿Cuenta con algún sistema para monitorizar la calidad de la leche? Analizador en línea de células somáticas, sistema de Afimilk la mayoría, un 11%, no un 73%. O sea, la mayoría puede medir la cantidad de leche, pero no la calidad de la leche todavía. ¿Tiene un sistema de detección de celos? Podómetro un 20%, acelerómetro un 40%, no un 40%. Casi la mitad no tiene ningún sistema de detección de celos. Eso aquí en Los Pedroches puede ser raro porque es bastante frecuente, pero a nivel nacional pues todavía esa es la situación. ¿Algún sistema de detección automática del parto? Casi nadie tiene un sistema de detección automática del parto, pese a que hay varias tecnologías en el sector dedicadas a la detección de distocias y este tipo de cosas. ¿Cuenta alguna tecnología para la salud? Acelerómetro, que son los mismos collares de identificación electrónica y de todo, en un 40% o no en un 60%. ¿Vale? ¿Alguna tecnología para la alimentación? Una báscula en el 30% de las explotaciones y en la mayoría no hay nada para monitorizar la alimentación. Posiblemente porque en la mayoría la alimentación está externalizada. Y también porque esto de la tecnología de precisión se ha orientado mucho al animal, no tanto al alimento y a otras instalaciones. Para monitorizar las condiciones ambientales, sí, un 35%, no un 65%. Casi seguro que el 35% son las del sur y el no las del norte. ¿Vale? En caso de no utilizar las tecnologías citadas, ¿cuáles son las razones para ellas? Casi nadie dice que no las necesita. O sea, la gente tiene la percepción de que las puede necesitar. Pero la mayoría de la gente dice que son muy caras. Por eso mi mensaje anterior de que todavía la percepción más de precio que de retorno de la inversión. La falta de asesoramiento técnico y otras razones también en muchos casos. Lo importante, de todas maneras, desde mi punto de vista, no es qué tecnología hay, pero sobre todo cómo y cuánto se utilizan las tecnologías que hay. Porque mi percepción y mi experiencia es que todas se utilizan por debajo de su potencial. Entonces, no sé si habéis escuchado 1000 veces en la tele esto de que el ser humano utiliza el 10% del cerebro, que es mentira, es un mito, pero bueno, pues más o menos podemos estar en una situación similar de estar utilizando un 10%, un 20% de lo que realmente podríamos hacer con lo que hay. Entonces, ¿qué sabemos de cómo se utilizan las tecnologías? Pues lo que hicimos fue hacer clústeres, hacer grupos de explotaciones grandes, medianas y pequeñas, y básicamente el tamaño de la explotación es lo que explica en la tecnología que se utiliza. Entonces, el 90% de las granjas grandes usan identificación electrónica, solo el 15% de las pequeñas. El 89% de las granjas grandes tienen medidores electrónicos de producción de leche, solo el 16% de las pequeñas. El robot de ordeño, yo hubiera pensado que era más habitual en las medianas, porque con el robot tiene un número limitado de vacas que puede ordeñar, pero es más habitual en las grandes que en las medianas y que en las pequeñas.
Y lo mismo con el software. Todas las explotaciones grandes tienen software, e incluso las pequeñas, una parte importante tiene software porque tienen sala de ordeño. ¿Qué me dice a mí esto? Porque la mayoría de las explotaciones tienen tecnologías que sustituyen a la mano de obra. No tanto tecnologías para recoger datos para tomar decisiones. Y en muchos casos tecnologías asociadas a la sala de ordeño. La buena noticia, que todavía hay mucho espacio para room for improvement, como dicen los gringos, hay mucho espacio para la mejora. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por tu magnífica y práctica presentación. Esta ponencia ha sido patrocinada por Albeitariza. A continuación, Alberto nos acompaña en el escenario a decir unas palabras mientras se proyecta un vídeo. Compañero, viene con el micrófono. Sí, hola, buenos días. Soy Alberto, trabajo con Albeitariza y os agradezco la oportunidad de poder presentar nuestros productos y apoyar la formación por medio de la charla que hemos patrocinado de Francisco. Bueno, en Albeitariza hemos querido focalizar un poco nuestro trabajo en una de las partes más olvidadas que hay en las explotaciones, que es la recría. Son las grandes olvidadas, es la que más desarrollo y más retorno probablemente pueda tener, y nos hemos centrado en tres aspectos. El primero sería, podríamos hablar de los temas de calostros. Vendemos o aportamos, queremos aportar una máquina para poder hacer un protocolo más exhaustivo a la hora de clasificar y suministrar el calostro a los animales. Y luego también en cuanto a suministrar la leche a las terneras, tenemos el Taximilk, quita mucho trabajo, aporta datos, pero luego sobre todo la amamantadora, que es lo que está más extendido en esta zona, es la que más nos va a poder ayudar a desarrollar de forma efectiva nuestras terneras, que al fin y al cabo son el futuro de la explotación. En la amamantadora, algo bastante interesante que hay que señalar y hay que tener en cuenta es que vamos a poder utilizar esta máquina para que nos avise de forma, con bastante antelación de posibles problemas que puedan tener las terneras. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues sobre todo midiendo la velocidad de succión. Cuando mides la velocidad de succión, los animales se hacen un promedio sobre su misma velocidad y si varía de una forma considerable, nos da un aviso a la máquina para que podamos actuar sobre ellas. Baja la velocidad de succión, termómetro y analizar y ya avisar al veterinario y demás. Vamos a conseguir que el suministro de leche sea óptimo, primero porque damos la cantidad justa, en la mezcla justa y con los gramos de leche en polvo o leche de vaca adecuados. Esta máquina nos permite mezclar o poder suministrar en determinados periodos leche de vaca, leche entera pasteurizada y leche en polvo de forma indistinta, según sean las curvas de lactancia que nosotros fijemos. Y bueno, pues tampoco me voy a extender porque la charla la da él. Con esto sí que conseguimos muchos datos, es una aportación tecnológica, es una tecnología que la podemos usar en la medida que nosotros necesitemos. Por poner un ejemplo, la amamantadora tiene 3 botones, podemos utilizar solo esos 3 botones para saber qué animales son los que tienen que beber leche, los que tienen algún problema o bien por lo que he indicado de que baja la velocidad de succión, porque no se han tomado toda la leche que tenían que tomarse o porque entran y salen muchas veces en la amamantadora. Estamos en el stand ahí en el recinto ferial y cualquier información más extendida que queráis, pues estoy a vuestra disposición para lo que haga falta. Muchas gracias.